Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en esta oportunidad vamos a hablar del Miss Universo 2022 que ya se está llevando a cabo y pues las chicas ya salieron rumbo a New Orleans en Estados Unidos y pues como siempre y es costumbre en este canal vamos a hablar de la salida de las candidatas, los mejores looks, por supuesto. Y al final de este video les voy a dejar una recopilación de todas las salidas de las candidatas para que usted elija, escoja su favorita. Pero yo no estoy solo, ya ustedes vieron a mi acompañante en este video. Se trata de Yancy Solís, arroba imagen en Instagram. Ella es asesora de imagen quien me va a acompañar a elegir quiénes son las mejores vestidas los mejores looks de salida de este Miss Universo. Así que bienvenida, Yancy. Bueno, Daniel, como es de costumbre, ¿verdad? Nosotros aquí reunidos para hablar todo lo relacionado al buen vestir. Así es. Yancy, vamos a iniciar con la primera. ¿Quién encabeza esta lista de los mejores looks? Bueno, yo tengo varias que me han gustado, ¿verdad? Aunque este año hemos visto en esta edición muchas que han optado por un look más cómodo para viajar y yo lo entiendo, ¿verdad? Lo entiendo porque en realidad hay algunas que viajan y los viajes son muy largos, muy largos de 12, 14 horas y es normal que vayan cómodas, como por ejemplo, el ejemplo de Filipinas o por ejemplo de Ucrania que tuvo el problema Total. de traslado de Ucrania hacia Polonia y que bueno, como el país está en guerra, entonces ya tuvo que optar por un look más cómodo. O por ejemplo Estados Unidos más deportiva, ¿verdad? Pero no olvidemos que una Miss es Miss siempre, ¿verdad? Y que ellas siempre tienen que ir apropiadas para la salida de un aeropuerto, que es lo que todo el mundo está esperando. Y como dicen, Yo mira, en mi país hay un dicho que dice, el que pega primero, pega dos veces. Así que, exactamente. Bueno, Vietnam me gustó, porque usó, a ver, hay una cosa que yo siempre hago hincapié en todos los directos que hemos hecho, Daniel, y yo creo que ya tú lo sabes eso, siempre hay que ir adecuadamente vestida de acuerdo al código de vestimenta o de acuerdo al protocolo en el vestir, que es día, lugar y evento. No olvidemos que ellas tenían que tener presente al lugar, al destino donde van, que es New Orleans, que hace calor, que se destaca por su colorido, los tejidos deben de ser un poco frescos, los maquillajes deben ser waterproof porque van a sudar y aunque se retoquen, pues ellas van a sudar porque hace calor. Y luego también no olvidemos tener cuidado en ese aspecto, es que si vamos a un país con estas temperaturas, pues el cabello se va a erizar. Entonces vamos a tener cuidado en qué nos vamos a hacer en el cabello, ¿verdad? Porque por eso es que hemos visto muchas que llegan que parecen surfistas, con los cabellos como despeinados, pero es por la humedad que hay. Entonces, yo creo que ahí tenemos que cuidar todos esos detalles. ¿A dónde voy? Me gustó el color atrevido, rojo. No olvidemos que el color rojo es para las mujeres que no le tienen miedo a nada. a nada. Entonces, eso me gusta mucho porque es atrevida, le da fuerza y además lo hizo con armonía en los labios también. Y me gustó mucho porque optó por ese vestido de reina, que Típico además está, vietnamita. Típico sí, vietnamita. exacto, El corte acá. los tejidos satinados, muy de su cultura también, ¿no? Entonces, luego me gustó mucho Curazao porque A mí ella también me optó por un encantó. estilo más casual, pero no tan informal. Y me gustó el leggings el leggings como cuero, fake leather, los zapatos un poco más abiertos en las puntas. Luego el abrigo le dio el toque ese elegante y ese color apropiado a su color de piel me gustó muchísimo y luego también que cuidó el detalle del cabello recogido. Ella no va a tener problema
con el cabello a la hora de la llegada. Y luego el maquillaje suave, porque ella va como en una salida de día, o sea, ella está viajando como de día por la luz que se ve y tal. Yo creo que estuvo apropiada. No, yo siempre digo, si no te atreves, entonces opta por cosas más neutras o básicos y le das el toque con algún accesorio, ¿verdad? Para elevar el estilo. Excelente. ¿Quién es la próxima? Eh, Tengo una que es mi favorita, que yo creo que ha dado en el punto, ha cuidado cada detalle. Este, Venezuela. Venezuela, el vestido que ella optó en ese color claro, que no olvidemos que los colores claros dan proximidad, dan luminosidad, dan elegancia, ese blanco roto con el contraste del naranja por dentro que le daba fuerza, y luego el Venezuela escrito en la parte de abajo, me fascinó. Creo que ella ha cuidado cada detalle. Me gusta el cabello porque a pesar de que lo ha llevado suelto en varias ocasiones en las otras dos áreas que han hecho, que ha hecho en la llegada, a ella yo no le he visto el cabello erizado como se lo he visto a todas. Yo creo que el cabello ella lo lleva suelto, pero lo lleva bien acabado, bien Con ondas al pulido. agua, ondas no tan Este, definidas, pero ondas que se ven lindas. Luego tenemos a Tailandia. Tailandia, no olvidemos que yo he visto muchos looks en blanco, he visto muchos looks en negro. Mucha gente se ha vestido de negro o de colores como blanco Oscuro. también, pero no olvidemos que el burdeos y el azul son colores muy elegantes también, ¿verdad? Lugar donde se usa más color, pero quieres ir elegante también, entonces puedes optar por un burdeos o puedes optar por un azul también. Luego me gustó Indonesia, porque Indonesia me gusta mucho el vestido, los colores que utiliza. Ese tejidos sobrepuestos, drapeados, a juego con la corona, en contraste con la banda, el maquillaje muy fresco también, con mucha luminosidad en la parte de la mirada, como el vestido es tan, con bastante contraste de colores y la corona también lo es, que van en armonía y creo que logró su cometido. Creo que además esos colores en rosa, fucsia, como blanco, van apropiados a la gama del color de su piel que es fría, luminosidad media y saturación media también. Entonces hace el contraste y logra un buen juego de colores. Luego, yo siempre digo que cuando tú no te quieres atrever, ¿verdad? A usar algo diferente, alusivo a tu cultura, o por ejemplo, un estilo de un nivel más extremado, pues opta por un vestido básico, unos zapatos de color básico también, como color nude, y le pones el toque en el bolso o le pones el toque en la americana o en el blazer. No olvidemos que un blazer eleva el estilo, eleva el nivel del estilo. Y a mí me encantó, este es el caso de Paraguay. Paraguay lleva un vestido nude que además se le ve muy bien. Se le ve muy bien también, se le ve muy A bien mí porque no es me, un básico, a mí es no, un básico. Entonces, si tú no quieres atreverte, pues opta por un básico, pero le das el toque. Por ejemplo, el toque de ella fue con el abrigo o el blazer que ella llevaba, que era un color como rojo, naranja, algo así, y en el momento que ella lo tiene puesto en los hombros, se ve ese bicolor por dentro que rompe un poco con el color fuerte de afuera. Creo que si no te atreves, que si no te quieres atrever a llevar algo más extremado, pues ponte algo. Yo siempre he dicho menos es más. Entonces, ese es un estilo básico con el contraste de la americana.
Y a ella se le ve un cuerpazo. Eso sí, ya ustedes saben lo que yo pienso de los zapatos de plataforma, ¿verdad? Esos zapatos de plataforma yo ya los Bótenlos, guardaría. bótenlos, deséchenlos. Ajá. La que optó por un estilo básico en color, en estilo, fue Polonia. Me gustó mucho ¿cómo la posición de las maletas, que también eran de color claro, con el nombre, ¿verdad? En rojo, igual que la bandera, como la bandera de Polonia, que hacía contraste con el color nude del traje, que era como un traje blanco, pero la bandera le hacía el contraste con la corona y las maletas, ¿verdad? Que era como blancas, muy básicas las maletas. Me gustó mucho a ella también, porque yo siempre he dicho menos es más. Y aquí vemos lo mismo con Italia. Con Italia. Italia optó por el color blanco roto, que Me nosotros le encantó. llamamos así en Europa, blanco roto, un pantalón ancho, un abrigo con su toque en la parte de abajo, que le daba luz, porque ella es de piel morena, que le daba luz. No olvidemos que los colores claros, lo digo y lo vuelvo a repetir, dan accesibilidad, dan luminosidad, dan proximidad con la gente que nos está mirando en ese momento. Las maletas de ella a juego con el abrigo, el cabello en ondas, pero en unas ondas como muy casual, como muy abiertas, pero que a la misma vez le hacía contraste el cabello. A mí también, me encanta. Luego tengo Puerto Rico. Ok, aquí vamos a hablar de Puerto Rico, porque además es una de mis favoritas. Puerto Rico es un contraste de colores súper atrevido, que es el fucsia y el naranja, que además le van a ella por su tono de piel. Además, la blusa en la parte de arriba es súper sofisticada, con tejidos ligeros en la parte de arriba, pero tejido estructurado en la parte de abajo, el pantalón ancho que le daba esa fuerza, esa elegancia con la blusa, con esos volantes, esa accesibilidad. Creo que ella, le doy un 100 por ese contraste de colores que escogió, porque casi todas van con colores como no muy atrevidos, y no olvidemos a dónde van, que es New Orleans. Tienen que atreverse a poner el color, tienen que poner color. Y yo creo que ella lo logró. Y luego hay una que me gusta también, porque a pesar de que no es un look muy atrevido, me gusta porque hace contraste con la bandera, el juego, el outfit hace contraste con la bandera, que es la falda roja y la blusa blanco, pero me gusta mucho la blusa en cuello alto, ¿verdad? Junto con el blazer en blanco también, y el cabello recogido, que en ese caso es Japón. Luego nos vamos con Colombia. Colombia Magistral, me gustó porque se atrevió con un color diferente. magistral. Me gustó porque hizo alusión a su país con los pliegues del oro y tal. Eso me gustó muchísimo. El maquillaje también de esa mujer me fascinó porque le da esa luminosidad, y me gustó mucho el cabello así como hacia un lado, porque casi no la hemos visto con cabello así como hacia un lado, que le da como ese dinamismo y esa versatilidad. El color del vestido hace contraste con el color de los ojos, hace armonía con el color de los ojos, pero contraste con su piel. El cabello me gustó muchísimo porque no se le veía despeinado, era una onda más abierta, pero no se le veía despeinado, estaba bien peinada, bien maquillada, y me gustó muchísimo. Ahí doy un 100 también con Colombia. Luego me gustó Bolivia porque A mí también a me pesar gustó. de que escogió un outfit en negro, a pesar de que escogió un outfit en negro, le hizo el contraste con esos colores, que son por su cultura, ¿no? Obvio. Eso es un outfit cultural, ¿no? Étnico, es de estilo étnico, es de su cultura. Me gustó muchísimo también ella.
Yo siempre digo que si yo soy embajadora de mi país, pues voy a llevar algo de mi país como Claro, embajadora que soy, ¿no? Y ella lo logró bastante. Luego, tengo que hablar de Sudáfrica. Definitivamente que Sudáfrica, también fue a pesar en de esa que ella nos línea, ha... también fue en esa Sí, línea eh, étnica. étnica, sí, estilo étnico, étnico extremado, ¿ok? Ella escogió un estilo étnico de nivel extremado. Me gustó mucho porque el outfit que ella llevaba era bastante atrevido, con una sola manga, con colores de la bandera a otro lado, tejidos sobrepuestos, un corte asimétrico. Me encanta que haya escogido por un enterizo, porque eso la hace kilométrica, y hace armonía con la bandera de su país. Me encantó el cabello porque además iba con el outfit que llevaba. Esa Total. melena en rizados, eh, que se le veía súper bien y con los labios en rojo, República Dominicana. Me fascinó ella. Ahí es donde yo digo menos es El, más. Ella el llevó color, todo, se vio sí, máxima. el color en blanco, el vestido en palabra de honor que le hace ver los hombros en tipo percha, un vestido en una medida perfecta porque se le hacen le hace las piernas más largas, esa cola alta que se le veía espectacular, porque además el talle princesa, el talle palabra de honor del vestido, pues con la cola en alto, pues el cuello se le veía más largo, más elegante, la clavícula se le marcaba. Así es. Estas ya estamos, ¿no? Bueno, ya estamos con las favoritas de Yancy. Ahora yo les voy a dar las mías rápidamente. A mí me gustó, obviamente, Sudáfrica, igual que a Yancy. Esa mujer salió máxima. Alemania me gustó muchísimo. Portugal también creo que fue otra de las que me encantó en su Ujú. salida, total look blanco, como con pedrería. Ecuador, que también fue, le hizo un guiño a su cultura, pero también iba con un taller muy recto, blanco, resaltando su piel. Dominicana, que fue reina de pies a cabeza, esa niña va a llegar a cortar cabezas en Miss Universo. Guinea Ecuatorial fue otra de las morenas que me fascinó. Panamá, wow, increíble, me encantó esta cola, dándome show, el color totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Bolivia, Y las maletas a étnica, juego. total, fabulosa. Bolivia, muy étnica, me sorprendió, no esperaba esto de ella y fue una excelente salida. Gran Bretaña también fue otra de las candidatas que me encantó. Italia, que también la tiene Yancy, un total look perfecto, increíble. Tailandia, que me encantó, ella salió de su país de punta en blanco, maquillaje, estilismo, vestido, todo fue increíble. Obviamente también tengo a Colombia, el color azul es uno de los colores que a ella la hace resaltar y estos detalles que me decían Colombia, fascinantes. Por supuesto, también tengo a mi país Venezuela, esa capa con el detalle abajo que era como el ticket de avión que decía Venezuela, rumbo a New Orleans, fabuloso. Y por último, y no menos importante, tengo a mi favorita, quien yo considero fue la máxima, la mejor, es Vietnam, que le hizo un guiño a su cultura, estaba representándolos a los vietnamitas con un color fuerte, se veía máxima, se veía súper alta y estilizada. Me encantó sencillamente. Estas fueron mis favoritas. Ahora yo quiero saber las favoritas de ustedes, así que me lo van a dejar saber aquí abajo en los comentarios. Jancy, ¿cuál fue la mejor salida para ti? Ya yo dije que la mía fue Vietnam, pero para ti, ¿cuál fue la mejor salida? A mí me gusta que hagan alusión a su cultura. Entonces, Vietnam lo logró, porque además el color era tan llamativo y con su corona y tal, pero también me gustó mucho Italia. Italia cuando llegó en el coche, esa salida del coche, o sea, también, y me encantó Venezuela. O sea, es que Venezuela está ahí como en mi top 3, ¿verdad? Así es. Bueno, mi gente, Esas tres. no olviden seguir a Ay, Jancy. mira, Sí, dime. yo te doy, Daniel, yo te doy el étnico, el estilo étnico, el estilo atrevido original, que es el de Venezuela,
su toque personal y el básico de Italia. Tres en diferentes niveles. Perfecto, perfecto. Bueno, no olviden seguir a Yancy en su Instagram, ys.imagen. Ya saben, ella en cuanto a todo esto de asesoría de imagen, mises, modelos, reinas, influencer, para usted, para su día a día, para todo. Sigan a Yancy y Yancy, gracias por estar aquí. Siempre es un placer. Y aquí está, aquí nos estaremos reuniendo hasta el día 14, ¿verdad? Obviamente, claro que sí. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme y dejar en los comentarios su favorita, cuál fue la mejor salida y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye, bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.